imos a falar hoxe é dunha reforma legal, como dicía o director xeral, que vai a ter impacto, vai a ter previsiblemente moito impacto na vida das persoas en términos xenéricos. Non é casual que a persoa que vou ter a oportunidade de presentar agora definira nunha das súas publicacións a reforma como un tsunami xurídico. Non? Esta é a magnitude da reforma legislativa da que imos a comentar hoxe. A profesora, a doutora María Paz García Rubio, aparte de ser a miña profesora durante a miña estancia nesta Santa Casa, que xa é mérito de paciencia suficiente, é doutora en Dereito Civil, é catedrática de Dereito Civil desta Casa, da Facultade de Dereito da USC, é experta, entre outras moitas áreas, en Dereito Civil e tamén en Dereito de Familia, e foi membro da sección primeira, a sección de Dereito Civil da Comisión de Codificación, para que me entendades, un dos órganos encargados fundamentalmente da redacción deste proxecto. É unha das persoas que escribiu parte desta norma. Ten participado en moitísimos eventos xa para comentar e divulgar sobre esta norma e ten escrito numerosos artigos e incluso coordinado tamén obras sobre esta materia, entre outras, sin ocupar moitísimo tempo, porque poderíamos citar artigos da profesora durante moitísimo tempo. Non? A reforma de discapacidade no Código Civil e a incidencia nas persoas de idade avanzada, en concreto, contenido e significado general de la reforma civil e procesal en materia de discapacidade ou a coordinación de obras colectivas como comentarios a esta propia lei e a publicación a que evolvía a reforma de lei de discapacidade, un tsunami en o ordenamento jurídico. Sin moita máis presentación que facer, cedo a palabra á profesora García Rubio. Si no he entendido mal, hablo como media hora y después tenemos un pequeño debate, ¿no? Sí, con flexibilidade, pero sí. Yo también voy a quitar esto para que se me oiga mejor. Efectivamente, mi relación con esta ley, con este cambio legislativo, se remonta a 2015, cuando me incorporé a la Comisión General de Codificación, a la sección primera, y en aquel momento estaba sobre la mesa, acababan de poner sobre la mesa el ministro de Justicia de entonces, la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico al artículo 12 de la Convención. La Convención de las Naciones Unidas, para que ustedes comprendan el origen de todo esto, es un instrumento internacional que enseguida España firmó, fue de los primeros países en adherirse a él, que cambia completamente la manera de ver el mundo de la discapacidad y a las personas con discapacidad. Veníamos de un modelo sustancialmente médico y, como se ha dicho ya en esta mesa, proteccionista, que pensaba que las personas con discapacidad eran titulares de todos los derechos porque eran personas, pero pobrecitas, como eran personas con defectos, con algún defecto, habían salido defectuosas o se habían convertido en defectuosas en algún momento, las queríamos mucho, el ordenamiento jurídico las respetaba mucho, pero lo mejor que podía hacer era quitarlas del medio, poner en su lugar un representante que, por supuesto, tomara las decisiones mejores para la persona, pero sin la persona, aquello de todo por vosotros, pero sin nosotros. La Convención Internacional trata de superar este modelo, supera claramente este modelo y parte de que las personas con discapacidad tienen derecho a un trato exactamente igual que todas las demás, a un trato jurídico me estoy refiriendo ahora. Y por consiguiente, y por lo que más nos interesa ahora, además de muchos otros derechos que se garantizan, todos los derechos humanos que se garantizan en esa convención, el artículo 12, que es, como ha dicho un autor anglosajón, el corazón con el que late la convención, obliga a superar este modelo de que son titulares de los derechos, pero otros los ejercitan por ellos. No, obliga a que los ordenamientos jurídicos reconozcan que las personas con discapacidad, como las altas, como las bajas, como las rubias, como las morenas, cualquier persona, con cualquier aditamento que le pongas, es titular de sus derechos y tiene además derecho a ejercitarlos. Esto supone una auténtica revolución en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. Los ordenamientos jurídicos de todo el mundo no estaban en esta línea, ni siquiera estaban preparados para recibir este impacto.
Y fueron progresivamente muchas, o un buen número, la mayoría de los estados que se adhirieron a la Convención, los que fueron dando pasos en la idea de cumplir la Convención. Pero todos se encontraban con el escollo del artículo 12, de ese enorme cambio que obligaba a remover todos los pilares básicos de la concepción estructural de un ordenamiento jurídico. Hasta el punto de que unos años más tarde, la Convención es de 2006, en el año 2014, el Comité de Seguimiento de la Convención se vio obligado a dictar una observación general diciéndole a los Estados: ustedes no se han aprendido la lección, ustedes no han leído bien la Convención. Lo que el artículo 12 significa es que sus normas jurídicas tienen que reconocer que estas personas, como todas las demás, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, también cuando estas decisiones tengan trascendencia jurídica. Por tanto, no solamente tienen derecho a que ustedes teóricamente les reconozcan la titularidad, tienen derecho a casarse, tener hijos, ejercer la patria potestad, testar, votar, y vender, comprar, pedir un préstamo en las mismas condiciones que los demás. Y no es lícito, el artículo 12 no se lo permite, que otros lo hagan por ello sin su consentimiento. No se permite la sustitución. Sí se permite, no solo sí se permite, sino que se promueve y se contempla en el propio artículo 12 la necesidad de que si estas personas lo precisan y lo quieren, puedan utilizar los apoyos que necesiten para ese ejercicio que es de ellas y que pueden necesitar apoyo, como yo, con mis más que escasos 1,60, necesito apoyo, subirme un taburete para coger en una librería la parte alta de los libros. Pero, y se reitera en esta observación general, solo si quieren, porque en este punto, como en todos los demás, aquel modelo antiguo, anterior a la Convención, de todo por nosotros, pero sin nosotros, y lo que sea mejor para nosotros, queda sustituido por respete usted lo que yo quiero. Respete mi voluntad, que es el núcleo básico de la persona, como de todas las demás personas. Aparentemente el mensaje no es tan difícil, ¿verdad? Pues debe de serlo. Debe de serlo a juzgar por lo que ha costado y sigue costando en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Lamentablemente no ha sido, en este caso como en otros, fácil copiar otro ordenamiento que lo hace estupendamente, porque todos hemos encontrado el mismo obstáculo. No es fácil este cambio de modelo. Y no es fácil este cambio de modelo por muchas razones. Uno, porque tenemos esta idea de protección y de pobrecitos metida en el ADN jurídico. Y otra, porque este paso adelante, este cambio radical de modelo y esta posibilidad de que estas personas vean reconocidas su plena capacidad de ejercitar los derechos, capacidad de obrar, se decía, tiene costes. Tiene costes en seguridad jurídica, que decimos nosotros. Es decir, sabemos que estas personas pueden tener especiales dificultades para tomar según qué decisiones, que, como otras por otras razones, son personas especialmente vulnerables a la hora de ser sujetos de influencias indebidas, de presiones, de manipulaciones. Estas, las personas con discapacidad, y muchas otras. Y eso significa que muchos de esos actos jurídicos que hacen, pues puede que después se puedan deshacer, porque no hayan sido realizados con plena conciencia y voluntad, y puedan ser anulados. Y claro, el tráfico jurídico, que para que nos entendamos, es como el tráfico de las ciudades, que está regulado, pues acostumbrado a una regulación, a unas señales, a un tal, pues ahora me quitan estas señales, me ponen unas que no conozco, y que esto va a ser el caos.
Por eso la ley ordena que se hagan jornadas, cursos, etcétera, 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 destinados a los profesionales jurídicos que tienen en su formación el otro modelo. Jueces, fiscales, abogados, notarios, a las administraciones, y no lo ordena porque no lo puede ordenar, pero de alguna manera quiere también que esta formación en el nuevo modelo pues se haga sobre todo a la sociedad. Porque, como ha dicho Luciano, esto no es solo un cambio de modelo legislativo, esto es un cambio de mentalidad y es un cambio de modelo social. Y si la sociedad no lo comprende, difícilmente la ley podrá tener éxito. Y sobre todo, la sociedad civil más implicada en estas cuestiones, que las experimenta y las vive en el día a día, como es el caso seguramente de la mayoría de los que estáis aquí. Con discapacidad somos prácticamente todas las personas, o todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad, pero sin duda esta ley afecta fundamentalmente a aquellas personas cuya discapacidad les dificulta la toma de decisiones jurídicas. No es una ley dirigida a una persona con coeficiente intelectual de 300 que esté en silla de ruedas, o al menos no lo es en su gran mayoría. Está dirigida a personas que tienen dificultades para comprender, para expresarse, para expresar su voluntad, para entender el alcance de un producto bancario, de una compraventa, de un matrimonio o de una compraventa de una finca, pero también de una compraventa de una televisión o de un teléfono móvil. A lo largo de estos años y desde luego de estos últimos meses, a raíz de la publicación de la ley, yo estoy teniendo numerosas ocasiones de explicarla. Para mi sorpresa, y lo estaba comentando con Inmaculada ahora mismo, cuando me dirijo a personas como vosotros, tengo la impresión de que inmediatamente captáis el mensaje y lo comprendéis. Incluso comprendéis las dificultades técnicas, grosso modo, tampoco tenéis que ser especialistas, sino que sería de los abogados y otros que viven de esto. Además, el derecho es difícil, aunque no lo creáis. Y, sin embargo, cuando estoy en foros jurídicos, me encuentro con dos actitudes completamente opuestas. Los absolutamente entusiastas de la ley, entre, por supuesto, los que me encuentro, y los absolutamente contrarios a la ley, que incluso trabajan porque la ley fracase, que incluso se empeñan en hacer interpretaciones contra legen para hacernos ver que nada ha cambiado. Me vais a perdonar el tono mitinero, pero si vosotros, si la sociedad, nosotros, yo me apunto con vosotros, si la sociedad civil no lucha por esta ley, la ley va a fracasar. Porque por razones que no se me alcanzan, hay muchísimos juristas interesados, interesados en que nada cambie. Y básicamente yo entiendo que es por una cuestión de seguridad jurídica, porque están cómodos en el sistema anterior, porque el sistema anterior es más fácil y es más seguro jurídicamente. Esta ley tiene costes en materia de seguridad jurídica, pero el modelo anterior tiene costes mucho más altos en materia de derechos humanos y en materia de no respeto de la dignidad de las personas. Acabado el tono mitinero, como soy la primera, solo les voy a contar unos rasgos generales de la ley que seguro que ya conocéis en su mayoría. Primero, es una ley que se dirige a las personas mayores de edad. Los niños con o sin discapacidad,
o sea, las personas menores de 18 años, tienen la tutela jurídica de los demás niños. Y el principio fundamental que rige en materia jurídica cuando se trata de un menor con discapacidad, como cuando se trata de cualquier otro menor, es el interés superior, mal traducido. La traducción correcta es el mejor interés del menor. La toma de decisiones jurídicas, por el operador que sea, tienen que ser hechas en virtud de lo que, para que nos entendamos, sea mejor para los intereses del menor, que era el modelo anterior también para las personas con discapacidad, que eran tratadas como menores de edad. El modelo cambia ahora radicalmente con esta ley dirigida solo a los mayores de edad, a las personas con discapacidad mayores de edad, y su principio de actuación básico es que toda la toma de decisiones tiene que ser respetando su voluntad. La ley, utilizando términos que utiliza la observación general que les he mencionado, dice reiteradamente respetar su voluntad, deseos y preferencias. Falta por hacer un análisis profundo sobre si se trata de una reiteración triple, para que nos lo deje más claro, si se trata de distintos niveles de la idea fundamental de respeto de la voluntad, entendiendo la voluntad en un sentido muy amplio y después voluntad más en un sentido más restringido. En fin, lo entendéis. El respeto en la toma de decisiones con trascendencia jurídica, como en todas las demás. Artículo 3, autonomía de la voluntad en la toma de decisiones. Artículo 12, reforzado, respeto de la voluntad en la toma de decisiones con trascendencia jurídica, que eso es la capacidad jurídica. Y desde la Comisión General de Codificación, y no sin problemas, porque allí dentro estábamos varias personas y varias sensibilidades y varias maneras de entender esto, salió primero un borrador y después de un proyecto de ley que trataba de estar inspirado en este principio básico. Principio básico que yo creo que queda claro, reiterado también en la ley definitivamente aprobada, también y reiteradas veces. Luego, esto se puede decir que aparentemente es claro, ¿no? Se dice continuamente, empezando por el 249, que es el que establece los principios generales del Código Civil, y reiterándose continuamente, respetando su voluntad, deseos y preferencias. Quien tenga el apoyo tiene que respetar su voluntad, deseos y preferencias. El juez, en la ley de enjuiciamiento civil, la autoridad judicial, tiene que respetar la voluntad reiteradas veces. El modelo, precisamente en la inteligencia de que las personas con discapacidad tienen exactamente el derecho a ejercitar sus propios derechos en las mismas condiciones que los demás, no puede sino hacer una cosa, que es eliminar la declaración de incapacitación. Queda eliminada la declaración de incapacitación. Queda eliminada, además, con carácter retroactivo. Ya no hay más incapacitados. Aquellos de vosotros o de vuestros familiares que hayan sido incapacitados, o como decía el legislador a partir de determinado momento, con una cosa que le parecía más elegante, tengan la capacidad judicialmente modificada, ya no la tienen, porque la capacidad no se puede modificar, la capacidad se tiene o no se tiene, y solo se pierde cuando uno se muere. Entonces, desaparece la incapacitación o la limitación de la incapacidad para ahora y para el pasado y el futuro. Así que ya no hay en nuestra sociedad personas incapacitadas. Si hay que respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, y básicamente con discapacidad intelectual, que como digo y reitero es el objeto de esta ley y es lo que traía las dificultades, no se trata de saber si la puerta tiene que ser más grande para que entre la silla de ruedas, no, se trata de otra cosa más difícil de articular. Y no creáis,
Me tenéis que perdonar también un poco el tono profesoral, el tono de intentar que se entiendan las cosas. Pero yo sé que vosotros lo entendéis mejor que los señores diputados, a los que también tuve que comparecer, y que les puedo asegurar que incluso los encargados de elaborar la ley, en su mayoría al principio creían que era un problema de anchura de aceras y de anchura de puertas, que era una ley de derecho público para eliminar barreras arquitectónicas. Esto era lo que pensaban. Cuando vieron lo que se les venía encima, incluso intentaron recular y que no se hiciera, porque aquello era demasiado complicado para ellos, que no lo entendían. No sé si lo entendieron al final. En fin, que sí, no creáis que no es así. En fin, si hay que respetar la voluntad y nos lo creemos, hay que eliminar el modelo de sustitución en la toma de decisiones. O hay que tratar de eliminarlo, que es lo que quiere la observación general. Y claro, cuando una persona tiene una discapacidad intelectual, una discapacidad cognitiva, una discapacidad psicosocial, bueno, pues como cuando tiene otra característica cualquiera, pues no es, no me sale ahora la palabra, monolítica, no todos iguales, no son fotografías idénticas, no, es una línea muy larga que va del blanco al negro con todo tipo de tonos de grises, ¿no? La discapacidad puede ser más o menos intensa. Y por eso, y en esa concepción que tiene claramente la Convención y que trata de inspirar la nueva ley, cada persona con discapacidad necesita una respuesta distinta por parte del ordenamiento para que le ayude en la toma de decisiones en las mismas condiciones que los demás. Si la necesita y la quiere, vuelvo a decir, porque eso es lo que respeta la voluntad, deseos y preferencias. Y esto es a lo que en la traducción española se llama apoyo. La ley prevé un conjunto de medidas de apoyo para que las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, etcétera, puedan tomar decisiones jurídicas, puedan ejercitar sus derechos en las mismas condiciones que los demás. Si esas dificultades van del blanco al negro por todos los tonos de grises, lo lógico es que también la intensidad del apoyo pueda ir en esa misma medida y de conformidad con lo que cada uno necesite. Comprendéis que esto ya dificulta muchísimo a los operadores jurídicos. No es lo mismo el mismo traje para todos, no es lo mismo el mismo uniforme, ¡pum! Si acaso vamos a hacer 2 tallas, o 3, la S, la M y la L, pero esto es fácil, que establecer el apoyo que cada uno precise de verdad y cuando lo precise. La ley trata de hacerlo. Trata de hacerlo estableciendo una serie de medidas de apoyo que ahora voy a mencionar muy por encima, porque supongo que todas las personas que me van a seguir van a incidir en algunos de estos puntos en los que yo simplemente les estoy contando la panorámica más general. Trata de hacerlo en la conciencia de que desde un punto de vista general hay más apoyos, porque el concepto de apoyo, la propia observación general dice que es cualquier cosa que pueda utilizar la persona en ese ejercicio. Pero aquí se establecen una serie de medidas, sin excluir que pueda haber otros. Y inspirada por la idea de que lo importante es, o la línea básica es respetar la voluntad, deseos y preferencias, las medidas que prefiere el sistema son las medidas voluntarias. Es decir, la persona con discapacidad tendrá el apoyo que ella misma se ponga. Y diréis vosotros, ya, claro, pero esto valdrá para algunos casos y para otros no. O para algunos casos es especialmente idóneo y para otros menos idóneo. Bueno, pues estamos en esa historia de que no se trata de hacer un traje, el mismo traje con 3, es que hay que buscar lo que es apropiado para esa persona concreta. Desde luego, para una persona
a la que hoy diagnostican un Alzheimer incipiente, una demencia senil, cualquiera de estas, una arteriosclerosis en placa, algo que también es progresivo, es evidente que este tipo de medidas están especialmente adaptadas, ¿no? Porque uno es capaz de anticipar que en el futuro va a necesitar progresivamente más apoyos. Y entonces la medida voluntaria parece la idónea. En otros, donde ya ahora hay un deterioro cognitivo, puede parecer a lo mejor más difícil de articular, pero nada impide, sino todo lo contrario, que incluso la medida de apoyo voluntaria se haga con apoyo, por ejemplo, institucional del propio notario, que será capaz de adaptarse a comprender la voluntad, deseos y preferencias de esa persona en la elaboración de su medida de apoyo voluntaria. Luego no queda excluida la medida de apoyo voluntaria incluso ante una situación de discapacidad ya existente ahora, porque nada excluye, sino todo lo contrario, que también la medida de apoyo puede ser, la medida de apoyo voluntaria puede ser hecha con apoyo. Tengo que decirles, siempre lo digo porque me parece especialmente significativo, que España, la Asociación de Profesores de Derecho Civil, hace ya bastantes años hizo un estudio estadístico y España es de los países del mundo donde más se testa. Probablemente porque tenemos un cuerpo de notarios especialmente bien formado y bien articulado para este tipo de negocios jurídicos. Y es bastante normal, en Galicia es bastante normal testar, bastante normal. Pues la ley triunfaría, la ley habría sido útil si en unos años comprobamos que con la misma naturalidad que vamos a testar, vamos a otorgar medidas de apoyo por si en algún momento las necesitamos o si ya consideramos que las necesitamos. Pero bueno, bien, es verdad que ni estamos obligados a hacerlo, ni todo el mundo lo podrá hacer, y no lo digo por una cuestión económica, porque tampoco son cantidades muy modestas las que son precisas para realizar estas medidas. Pero si no lo digo, pues porque la gente pues no tienes por qué ir, si no quieres ir no vas, o si no puedes ir, o si consideras que, y esta es la segunda medida en esa cascada de medidas posibles, y probablemente sea la más frecuente, la ley juridifica, estabiliza los apoyos informales. Es decir, si la persona con discapacidad cuenta en su entorno familiar, en su entorno afectivo, con apoyo suficiente para su toma de decisiones y este apoyo funciona, no hay por qué intervenir más. Muchas personas me dicen, ¿qué hago ahora con el cambio de la ley? Bueno, primero hay que estudiar exactamente cuál es el caso para dar la respuesta correcta, pero termino diciendo en el 90% de las veces, nada, no hagas nada. No os lo digo así ahora con carácter general a todos lo que lo tenéis detrás, pero después de contarme la historia, la mayor parte de las veces termino contestando nada. Si el apoyo es la guarda de hecho, que se llama, el apoyo informal, y el apoyo funciona, como sucede en la mayor parte de las ocasiones en las que no hay controversia, no hay problema, la ley lo que hace es dar carta de naturaleza a esta situación, permitir que esa persona del entorno o esas personas del entorno sean reconocidas como personas de apoyo. Para determinados actos de mayor trascendencia jurídica pueden necesitar una autorización judicial para el acto concreto. Bueno, ahora necesito no. La persona necesita y quiere vender la casa, pero como necesita que yo le explique qué significa venderla, deshacerse de ella, que ya tal, no sé qué, tal. Y además, bueno, pues tengo que ir al juez para que el juez compruebe. Y antes el juez, cuando le pedía el tutor autorización judicial, lo que tenía que comprobar es que aquella decisión era la mejor, la que mejor guardaba el interés de la persona con discapacidad, la que era mejor para ella. Hoy, cuando el guardador de hecho, o después el curador, pide la autorización judicial, lo que el juez tiene que comprobar es
que esa es la decisión que la persona quiere, que esa es la decisión que la persona desea, aunque el propio juez o cualquiera de nosotros pensemos que no es la que más le conviene. Porque, como decían las entidades representativas de las personas con discapacidad en el proceso de elaboración de la ley, nosotros, como todos los demás, también tenemos derecho a equivocarnos. ¿O es que todos vosotros habéis acertado en todas vuestras decisiones? Yo, desde luego, me equivoco casi todos los días. Y, en tercer lugar, y como ya me ponen lo de los minutos, que parece que he hablado 5 minutos y ya he hablado media hora, estaría hablando toda la mañana y estaría encantada de hacerlo. En tercer lugar, y solo con carácter subsidiario, y solo si la situación es extraordinariamente compleja, extraordinariamente conflictiva, si el patrimonio de esa persona tiene muchísimas, es muy alto, tiene dificultades, los hermanos, los padres, todos están peleados, bien, ahí hay una situación difícil. Entonces, y solo entonces, podrás acudir a la autoridad judicial para que, sin demandar a la persona con discapacidad, sino en un proceso de jurisdicción voluntaria, la autoridad judicial designe una medida de apoyo judicial, no sin antes haberle explicado a esta persona que tiene otras opciones anteriores. Y, en mi opinión, no sin antes comprobar que esta persona quiere esa medida. Sucede, y no puedo profundizar con el detalle que me gustaría, que no fuimos capaces a convencer a la parte procesal de la ley de que aquí tenía que terminar la parte procesal. Jurisdicción voluntaria, si la persona la quiere, decisión judicial, de curatela se llama la medida de apoyo judicial. Y dices, ya está, y si no la quiere, ya está. Pero no. Es verdad que en la ley se puso que si hay cualquier oposición en ese proceso de jurisdicción voluntaria, pensando básicamente en que, por ejemplo, los distintos hermanos de la persona con discapacidad no se pusieran de acuerdo y entonces fuera el juez el que tuviera que decidir cuál de ellos era más idóneo para respetar la voluntad, deseos y preferencias, o cuál era la figura más idónea, si la curatela asistencial, si la representativa, si hasta dónde debía llegar la representación, etc. Pues pone si hay cualquier oposición. Y entonces lo que ha interpretado el Tribunal Supremo, que ya ha emitido 2 sentencias, una de septiembre, esta primera a la que me voy a referir, y una segunda ahora de octubre. Pues en esta primera de 9 de septiembre de 2021, aplicando ya la nueva ley, lo que el Tribunal Supremo ha interpretado es que si la persona con discapacidad no quiere la medida de apoyo, al contencioso a imponérsela. Que, como ustedes ven, es entender perfectamente la ley y respetar perfectamente la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Y esto lo ha hecho el Tribunal Supremo, en un caso donde además reconoce en las 3 instancias que la persona sabe lo que quiere y que lo tiene clarísimo y que no quiere el apoyo. Pero, pobrecita, está enferma. Si estuviera sana, querría otra cosa. Con la ley en vigor. Un mes más tarde ha dictado una segunda sentencia. Esta era una persona, una mujer, que había hecho ante notario, en un documento testamentario, que no me parece el mejor sitio, pero bueno, era el caso, una declaración de autotutela en su momento. Es decir, tenía 6 hijos, parece que con 3 se llevaba mejor, con 3 se llevaba peor, empezaba ya su deterioro cognitivo y había dicho que quería que cuando lo necesitase, su tutora en el futuro fuera su hija con la que convivía. En segundo lugar, otro hijo, en tercer lugar, otro hijo. Y decía, es profeso en el documento público, que en ningún caso quería ni que fuera ninguno de los otros 3, ni que fuera una institución pública. Se produce el deterioro cognitivo, se produce la solicitud de incapacitación, veníamos de la legislación anterior, y en primera instancia le ponen de tutor ni para ti ni para mí, la institución pública, la institución de la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos todavía en la legislación anterior.
Segunda instancia. Uy, que va, que va. Esta señora no quería una institución pública. ¿Qué quería esta hija? ¿Y por qué no quería a estos 2 hijos? A estos otros 3 hijos, y son todos estupendos. Ni para ti ni para mí. Segunda instancia. Sus tutores serán el segundo de los de sí y el segundo de los de no. Y así ni para ti ni para mí. Recurre al Supremo. Y el Supremo le dice a la audiencia: hombre, motíveme usted la decisión. ¿Por qué usted prescinde de la primera? No, yo no digo que esté mal, pero usted dígame por qué hace esta elección de estos 2. Así que vuelve para atrás. El Supremo no se moja y dice: vuélvame usted a explicar por qué ha tomado esta decisión. Y se lo vuelven a explicar. Y como se lo explican poco, pues vuelven a recurrir. Y en el 21, ya con la ley nueva, donde ya está negro sobre blanco que hay que respetar la voluntad de esta señora, el Supremo dice: bueno, hombre, vayamos a respetar su voluntad, que parece bastante clara. Así que, pues parece que la curadora tendrá que ser la hija. Ni siquiera se molesta en decir si la curadora de la talla S, M o L. Ni siquiera. Con lo cual van a haber otro pleito para saber en qué actos necesita apoyo y en qué no. No recuerdo exactamente las fechas, pero esta señora lleva 7 años viendo violentada su voluntad. Y parece que el cambio de la ley no ha sido suficiente como para que los órganos decisorios comprendan que eso no se puede seguir haciendo. Y nada más, muchas gracias. Moitas gracias, desde logo, a profesora García Rubio, unha ponencia realmente moi ilustradora do que se viña chamando en discapacidade a perspectiva biopsicosocial, é dicir, non só ter en conta o foco concreto no aspecto médico da persoa, senón tamén nas interaccións sociais. Parte do que facía, e facía ben a Convención de Nova York, que era colocar o foco tamén na sociedade, a interacción coa sociedade que marca ou a que determina a presencia ou non dunha discapacidade neste caso. Sí que me gustaría non ocupar máis tempo e abrir vos o turno de preguntas, tanto ás persoas que estades aquí como a xente que está no streaming. Podedes preguntar a través do chat de YouTube. Sin máis, por favor, animados. Pues si ya lo tienen todo claro con la primera. No, Luciano ten dúbidas aí. No, Luciano, pero para a retransmisión. Muchísimas gracias por... Sí, bueno, pasa nada. Yo creo que la intervención ha sido perfectamente clara y yo solamente me gustaría hacer una reflexión. A pesar de la publicación de la ley, creo que nos queda todavía a la sociedad civil y a las organizaciones de la discapacidad, y en este caso a Pegadaz y otras como nosotros, seguir peleando por la implementación de la ley, porque la realidad nos lleva a resultados como lo que acaba de explicar. Con lo cual, bueno, pues esto que entendíamos que era un triunfo, en este caso de la sociedad civil, no solamente la española, sino en todos los niveles, porque viene de la Convención de Naciones Unidas, no vamos a poder descansar en esta pelea y vamos a tener que seguir trabajando en este sentido. Bueno, pues como reflexión, en vez de dedicarle los recursos a otras peleas, a otras luchas no necesarias, seguiremos esto. Pero bueno, los derechos al final hay que conquistarlos, nadie los regala, simplemente como reflexión. Sí, pero sin el micrófono no oyen los que están. Hola, bons días. Hola. Felicitacións pola presentación. Eu non son experto xurídico e a verdade é que o tema da representación tutelar
representación de persoas con discapacidade non me queda cerca, ¿no? De momento. Pero me quedou unha duda respecto á súa exposición. Sinalaba que o xuiz será finalmente o que decida si a decisión que toma a persona, o que desea a persona é o adecuado ou non. A miña pregunta é como un xuiz pode... No he dicho eso. Pensaba que sí. Pensaba No, que... no, bueno, entonces me gustaría que aclarara esto. Seguramente, por favor, sí. como quiero decir tantas cosas en tan poco tiempo, seguramente no lo digo bien. A ver, tanto el guardador de hecho como el curador, o sea, tanto el apoyo informal como el apoyo judicial, la ley establece que cuando este apoyo se refiera a actos de especial importancia, llamémoslo así, hay una serie de actos, a mi juicio demasiados, deberían ser bastantes menos, pero bueno, ya la ley es así y solo nos cabe aplicarla. El apoyo, la persona de apoyo tiene que pedir autorización judicial para ejercitar el apoyo, ¿de acuerdo? Y para, ejercitando ese apoyo, realizar el acto, ¿vale? Antes, con el sistema anterior, el tutor tenía que pedir autorización judicial para una serie de actos. Y lo que el juez tenía que controlar era que ese acto en concreto iba a ser lo más beneficioso para la persona con discapacidad. Iba a respetar su mejor interés. Iba a ser bueno para ella. Yo tengo clarísimo, la ley no lo dice así negro sobre blanco en el artículo, pero tengo clarísimo porque lo dice el 249, el 250, porque es el espíritu de la ley, que lo que ahora la autoridad judicial tiene que controlar no es que el acto en cuestión sea lo más beneficioso para la persona con discapacidad. Lo que tiene que controlar es que el acto sea lo que la persona querría si pudiera tomar la decisión sin ningún apoyo. Te voy a poner un ejemplo que seguramente no es idóneo porque es demasiado simple. Imaginemos que yo, por ejemplo, ahora tengo a mi padre en mi casa, ¿vale? Ha fallecido mi madre hace unos meses, esto desgraciadamente no es irreal, es real. Y he tenido que traerme a mi padre desde León para mi casa. Mi padre pasa muchísimas horas solo, en una casa que no es la suya, en un entorno que no es el suyo, y no ha ocurrido hasta ahora y espero que no ocurra, pero tal vez me diga por ejemplo, que quiere volver a su casa y vivir solo en su casa. Bueno, respetando la voluntad, deseos y preferencias de mi padre, yo estoy obligada a llevarlo para su casa y a respetar su decisión, ¿no? Como digamos, guardadora de hecho informal. Él adora su casa, porque es verdad, y su pueblo. Y imaginad que toda la vida ha dicho que él por nada del mundo vendería su casa, cosa que es verdad, que lo ha dicho. Y que él se querría morir en su casa. Bueno, yo le he trasladado a su casa como él quería, hasta allí y tal, mal que bien, pero se va deteriorando cada vez más y yo ya veo que no está bien atendido. Y que todo esto no ha pasado, estamos todavía en la fase primera. Un buen día le digo, mira papá, yo creo que será mejor que te vayas a esta residencia, que es que te van a atender muy bien, que tienes allí los aparatos médicos y fisioterapia y todo y tal. Bueno, vale, lo que tú quieras, bueno, sí, tal. Bueno, no dice que no, bueno, vamos a decir que hasta ahí, bueno, él ya con la voluntad deteriorada. Y yo digo, bueno, hay que vender la casa. Hay que vender la casa porque esta residencia es carísima y yo no lo puedo pagar y él no tiene recursos, así que voy a vender la casa. Mal dicho, porque no voy a vender yo la casa. La casa la vendería en su caso él, que es el dueño de la casa. Y entonces yo le pido autorización al juez para que vayamos él y yo, el apoyo, a vender la casa. Y para autorizar eso,
El juez lo que tiene que ver es si es la voluntad de mi padre, no si mi padre estaría mejor atendido en la residencia y para estar en la residencia tendría que vender la casa. Con el sistema anterior tendría que ver dónde estaba mejor mi padre y cuál era lo mejor para mi padre. Con el sistema de ahora tiene que ver si esa decisión es en verdad la que mi padre quiere. Esa es la diferencia sustancial. A miña pregunta iba, e como un xuiz é capaz de sabelo? Pues mira, hay una... En este tipo de casos no es difícil, hay una experiencia de vida. Como todas las decisiones que tiene que tomar un juez, todas son decisiones difíciles, porque necesita pruebas, necesita ver no solamente la persona en el instante, sino su experiencia de vida. Habrá seguramente 1000 pruebas, se lo habrá dicho a los vecinos, incluso lo habrá puesto por escrito, se lo habrá escuchado mis otros hermanos, que él bajo ninguna circunstancia querría vender la casa. Lo hemos hablado todas las Navidades. Hay una experiencia de vida. Hay situaciones más difíciles que esta, bastante más difíciles que esta, que son lo que llamaba Working los casos difíciles, que hacen mal derecho. Y que si pensamos en ese caso ultra difícil para hacer la norma, vamos a hacer una mala norma, que es cuando prácticamente es imposible establecer una experiencia de vida, porque la persona ya nace en unas circunstancias en las que determinar cuál es su voluntad es una labor prácticamente imposible. Yo no tengo la experiencia directa y no sé si alguno de vosotros, pero sí he leído y sí he visto películas y sí he oído a algunos que las tienen, que estas personas también son capaces de comunicar de alguna manera sus deseos, ¿no? Pues lo que la ley quiere es que se respeten esos deseos. Gracias. Sí, temos dúas preguntas no streaming, paso a facellas, profesora. Pregunta María Jesús, dice María Jesús, mellor dito, que entendendo totalmente a nova lei, preocúpalle a situación das persoas con patoloxía mental, con enfermidade mental, sobre todo nos aspectos que teñen que ver con falta de adherencia a tratamentos, entendo, farmacolóxicos, ela utiliza o término violencia familiar, entendo que no ámbito sanitario, como se abordaría estes casos digamos, a vontade da persoa, non? Bueno, yo como estoy del lado de los pro-ley, no puedo incidir mucho, porque estaría yendo contra mis propios actos, en los defectos que tiene la ley, que tiene, y no pocos. Uno de ellos es que por razones que no se comprenden desde un punto de vista lógico, la ley ha dejado fuera bastantes temas, entre otros los sanitarios y el internamiento. Dos temas sustanciales y que en la regulación actual no están de conformidad con la Convención y que necesitan una modificación inmediata. Seguramente, además, por lo menos en el caso del internamiento seguro y en el caso de los tratamientos médicos, algunos también, por ley orgánica, es decir, con una mayoría reforzada. Y entonces, a día de hoy, en estas materias, bueno, hay matices, pero que no es el momento de tratarlos, pero, grosso modo, en estas materias la ley es la anterior y el sistema anterior de representación, lo cual ya en sí mismo veis que es un absurdo que que estén conviviendo un sistema anticonvención y un sistema proconvención. Sí, cerraríamos, para non retrasar a xornada, coa última das preguntas que temos no digital. Pregunta Isabel, fundamentalmente sobre o que nós chamamos en dereito as cuestións de dereito transitorio, non? Sí. Como se revisarían as tutelas que xa existían previamente, e se isto non implicaría, dice Isabel, unha demora nos tempos das resolucións judiciais en términos xerais. El tema del derecho transitorio necesitaría una ponencia para él solo y además es una ponencia que seguramente despertaría notable interés, porque la mayoría de los que estáis aquí seguramente ya estáis viviendo una situación en la que a lo mejor tenéis una incapacitación, una modificación de la capacidad. A ver, la ley lo que dice es, bueno, desaparece la incapacitación, desaparecen todas las prohibiciones de derechos que puedan contener las sentencias que tenéis, es decir, si en la sentencia se decía que no se podía casar o que no podía testar, olvidaros, porque ya puede. Es decir, la ley ha eliminado
esas prohibiciones. Pero el temor de muchas familias es, bueno, por ejemplo, de los que tienen la patria potestad prorrogada o rehabilitada de sus hijos, ahora mayores de edad, también los que eran tutores. Y muchas familias han dicho, ahora no me quitan la patria potestad de mi hijo, me quitan la tutela de mi hijo. Bueno, la ley no quita nada, la ley no quita nada. La ley trata de respetar los derechos de estas personas de la mejor manera que ha sabido, y seguramente habría soluciones técnicas mejores, pero no las hemos encontrado. La ley lo que dice es fuera incapacitación, fuera desde ya prohibición de derechos, y usted, si es tutor o si tiene la patria potestad prorrogada o rehabilitada, siga cumpliendo sus funciones, el tutor como curador, pero bueno, eso es lo mismo como te llames, porque no es una cuestión de nombres. Si quiere, vaya usted al tribunal para que le cambien el estatus y se lo adapten a la nueva ley. ¿Estás obligado a ir? No estás obligado a ir. Lo que sí está obligado teóricamente es la autoridad judicial en hacer esos cambios antes de 3 años, ¿vale? En un plazo de 3 años. Sabéis que los jueces están asociados en asociaciones de jueces. Salen mucho en la prensa por todo esto del Consejo General del Poder Judicial. Nunca se ponen de acuerdo las asociaciones de jueces. Cuando estaba a punto de aprobarse la ley, se pusieron todas de acuerdo en que, ¿qué es eso de ponernos a revisar todas estas sentencias con las de trabajo que tenemos? Vamos a dejar el sistema como está y, si acaso, el nuevo para los nuevos. Digo, pues vamos a ver, o sea, ¿cómo vamos a tener un sistema que conviva, en donde conviva la anticonvención con lo que era una locura? Bueno, al final aceptaron que, prorrogando un poco el plazo, a 3 años, que sí, que van a revisar las sentencias. Pero ya te dicen en petit comité que no lo van a hacer, porque es imposible de hacer. Bien, no hace falta tampoco angustiarse por esto. Yo ya conozco algún auto de Madrid donde se le comunica al tutor de que a partir de, además de oficio, que a partir de ahora va a ser guardador de hecho. Se le comunica que ha dejado de ser tutor y que va a ser guardador de hecho. Y a mí hay una cierta conciencia de que estas revisiones van a implicar siempre cambio de una tutela o cambio de una patria potestad prorrogada por cambio de una curatela más o menos intensa, es decir, medida judicial por medida judicial. No es necesario, no es necesario. Antes había que incapacitar o pedir la limitación de la capacidad en la última fórmula, casi para hacer, pues eso, si vender la casa, y a lo mejor para nada más, se había pedido porque era necesario para eso. Bien, pues ahí seguramente, a lo mejor, la medida mejor ahora, si, como dije antes, es transformarla en una guarda de hecho. No hay por qué transformar medida judicial en medida judicial. Y ya te digo que yo tengo el teléfono además porque me han mandado las fotos, algún auto donde esto lo ha hecho la autoridad judicial motu propio. No penséis solo que es un cambio de nombre. Bueno, antes era tutor, ahora paso a ser curador. Ya voy a pedírselo, y si no me lo pido ya me lo darán en 3 años. No es eso, no es eso. La reforma pretende ser más profunda y si se entiende de esa otra manera se está entendiendo mal. Ben, como os decía, para non acumular máis retraso na xornada, só me gustaría agradecer de novo máis unha vez a profesora García Rubio pola exposición, a vos polo vosso tempo, e pasaríamos á seguinte xa. Gracias.